Hola chicos, les saluda el profesor Marco Campos y en esta ocasión para continuar aprendiendo más acerca de la estructura del átomo. En esta ocasión veremos las distintas especies atómicas que podemos encontrar de acuerdo a los tipos de núcleos y también veremos acerca de los átomos que pueden ganar o perder electrones, como son los iones. Bien chicos, acompáñenme entonces a ver y entender este interesante tema dirigido para ustedes, alumnos del segundo año de secundaria en nuestro curso de química. Bien chicos, como es costumbre en nuestras clases, lo primero que tenemos que hacer es recordar lo que trabajamos la última sesión, haciendo un breve resumen de lo que habíamos visto en clases anteriores. Debemos recordar el modelo atómico actual y cómo se representa el átomo. Acá tenemos la evolución de los modelos atómicos en una sola imagen, que con ustedes ya hemos trabajado. El modelo de Dalton, como estamos observando aquí, que consideraba al átomo como una sola esfera maciza, ¿no es cierto? El modelo de Thomson, también llamado modelo del budín o pastel de pasas. El modelo atómico de Rutherford, modelo nuclear, porque él fue quien por primera vez mencionó que el átomo tenía un núcleo que era muy pequeño en comparación a todo el átomo. El átomo de Bohr, denominado modelo de los niveles de energía, dado que contemplaba que alrededor del núcleo se encontraban los electrones girando en órbitas circulares, pero en distintos niveles de energía. Y bueno, por último, el modelo que ya es el modelo actual, que considera en este caso las ideas de Schrödinger, mediante la mecánica cuántica, que es el modelo de la nube de electrones. Recuerden que en este modelo los electrones ya no podemos ubicarlos en una zona exacta, sino solamente en una región probable de presencia. Por eso es que vemos acá puntitos, puntitos, puntitos. ¿Por qué? Porque es la región en la que se encontraría probablemente el electrón. Este modelo atómico actual recoge también el principio de incertidumbre de Werner-Heisenberg, según el cual es imposible conocer el momento, la posición y el momento o velocidad de un electrón al mismo tiempo. Muy bien. Entonces, esto es lo que tenemos que recordar, justamente, cuál es el modelo atómico actual. Ya la parte anterior, la parte antigua, en cuanto a la historicidad, la dejamos atrás y nos centramos en el modelo actual del átomo, ¿ok? Ya sabemos que en el modelo actual tenemos un núcleo pequeño en el cual se encuentra concentrada la masa del átomo, donde tenemos a los protones y los neutrones como partículas subatómicas básicas en el núcleo, y alrededor del núcleo se encuentra la nube electrónica, donde se encuentran los electrones evidentemente girando en distintos niveles y también subniveles, que es lo que se considera para el modelo atómico actual. Bueno, y la representación del átomo también. Recordemos, un átomo se representa mediante su símbolo, como vemos acá, un símbolo que puede ser una letra o puede ser dos en la tabla periódica. El número de masa, que viene indicado como un superíndice en la parte de acá superior. El número atómico, que vendría a ser otra cantidad en la parte inferior izquierda. Y bueno, recordar que el número de masa se obtiene sumando el número atómico, Z, más el número de neutrones. Y el número atómico es directamente la cantidad de protones que tiene el elemento, o que tiene el átomo, que representa el elemento. Bueno, y recordar que el número atómico, Z, en el caso del átomo neutro, es decir, el que no está cargado ni positivo ni negativamente,
sino que está neutro con las cargas balanceadas, es decir, la cantidad de cargas positivas es igual a la cantidad de cargas negativas, en ese caso se cumpliría que el número de protones es igual al número de electrones, y esto vendría a ser, obviamente, el número atómico, Z. Y en el caso del número de masa, sabemos que esto es el número de protones sumado con el número de neutrones, es decir, la cantidad total de nucleones que tiene este átomo. Bueno, eso es lo que tenemos que recordar. Yo le voy acá a colocar unas frases, unas oraciones que también nos permiten, digamos así, recordar todo lo que hemos venido estudiando, trabajando. Primero, la palabra átomo viene de la palabra griega de igual sonido, es decir, átomo, y que significa indivisible. Ya sabemos que átomo significa sin división. Es decir, átomo es la unidad mínima de la materia o masa, como lo dijeran los griegos. Y es, digamos así, es correcto, porque es la mínima unidad que conserva las propiedades como tal de un elemento químico. Sin embargo, ya sabemos que el átomo no es indivisible, sí se puede dividir. Hay aún partículas internas subatómicas. En eso sí, no acertaron los griegos en el significado literal de la palabra, porque sí se puede dividir, pero sí acertaron en decir que era la unidad mínima de materia, que conserva las propiedades como tal. Bueno, en el átomo claramente se distinguen dos partes, el núcleo y la nube electrónica. El núcleo es la parte central del átomo y contiene partículas con carga positiva, los protones, y partículas que no poseen carga eléctrica, es decir, son neutras, los neutrones. Eso ya también queda claro. La nube electrónica es la parte exterior del átomo. En esta se encuentran los electrones girando con carga negativa, girando alrededor de niveles y subniveles, ¿no es cierto? Todos los átomos de un elemento químico tienen en el núcleo el mismo número de protones. Este número que caracteriza a cada elemento y lo distingue de los demás es el número atómico y se representa con la letra Z. El número atómico es muy importante porque este número sirve para poder ordenar a los elementos en la tabla periódica. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, finalmente, lo que les comentaba acá en el recuadro de color amarillo. Los átomos son eléctricamente neutros debido a que tienen igual número de protones y de electrones. Eso es en el átomo neutro. Así, el número atómico también puede coincidir con el número de electrones, solamente en el caso del átomo neutro. Bien, chicos, entonces ya recapitulamos, hemos recordado lo que hemos visto en sesiones anteriores. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa en la sesión del día de hoy. Las especies atómicas, es decir, los tipos de núcleos que podemos tener. Bueno, las especies atómicas son las siguientes. Tenemos a los isótopos, los isóbaros y los isótonos. Bueno, vamos a ver. Bueno, los isótopos, en primer lugar, también se les conoce como hílidos. Vamos a anotar acá también en la pantalla la otra forma de poder nombrarlos para que puedan tener en cuenta. De repente viene alguna pregunta. También se les conoce como hílidos. Bueno, los isótopos son núcleos del mismo elemento, ojo, tienen que ser del mismo elemento, pero que tienen el mismo número de protones. Aquí justamente es una de las ideas en las cuales falló el modelo de Dalton. Porque para Dalton, los átomos diferentes de un mismo, mejor dicho, los elementos no podrían tener átomos diferentes. Todos sus átomos tienen que ser iguales. Sin embargo, eso no es correcto, dado que un mismo elemento puede tener distintos isótopos, y eso es lo que ocurre con mucha naturaleza en la mayoría de los átomos. Entonces, los isótopos vendrían a ser aquellos
átomos, elementos, que tienen el mismo número de protones. Es decir, lo que tienen de igual sería el número atómico, Z. Y ojo, dice, pero tienen diferente número de neutrones. ¿Ok? Bueno, acá tenemos un ejemplo con los isótopos del hidrógeno. ¿Cuáles son los isótopos del hidrógeno? Son el protio, el deuterio, el tritio. Y en los tres, ¿qué tienen en común? Tienen en común que tienen un protón, un protón, un protón. Si ustedes se dan cuenta, el valor de Z para el protio vendría a ser 1. ¿Qué más? En el deuterio, el valor de Z es también 1, porque recordamos que Z es el número de protones. Y en el tritio, también, vamos a colocarlo aquí, Z sería igual a 1. Entonces, en conclusión, los isótopos, ¿qué tienen igual? Tienen igual número atómico. Entonces, esa es la característica de los isótopos, que tienen el mismo número de protones o, más sencillo, tienen igual Z, igual número atómico. Recordando que Z es el número de protones. Bien, los isóbaros. Los isóbaros, recordamos que el término iso es igual, por si acaso, ¿no? O sea, como iso significa que tienen algo de igual. El término varos viene de peso, así que ya más o menos por ahí deducimos que los isóbaros vendrían a ser núclidos que tienen diferentes elementos, pero con la misma masa atómica. Es decir, ¿qué tienen de igual los isóbaros? Tienen igual masa atómica. ¿Y la masa atómica con qué letra viene representada? ¿Recuerdan? Es la letra A. Lo vimos en la diapositiva anterior. Pero los isóbaros tienen diferente número de protones y neutrones. Solamente tienen la misma masa atómica, A. Bueno, y acá tenemos un ejemplo con el cobalto y el níquel. Claramente, ¿qué se está repitiendo en el cobalto y en el níquel? Se está repitiendo, como vemos acá, este numerito, 60 y 60, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tienen de igual? Tienen igual valor del valor A, es decir, la masa atómica. Recordando que en este caso, para el cobalto, tenemos aquí que A es igual a 60. Vamos colocándolo aquí, en la parte superior. Y para el níquel, igual. A es igual a 60. Entonces, ¿qué tienen en común? Tienen en común la masa atómica. Aquí en la derecha está la imagen representando el número de neutrones y los protones. Tiene 27 protones y 33 neutrones. Acá tiene 28 protones y 32 neutrones. Es decir, los protones y los neutrones no son iguales, no necesariamente son iguales. Lo que sí tiene que ser igual son la cantidad de masa atómica. ¿Ok? A. Es decir, en términos prácticos, A. A tiene que ser igual. Muy bien. Ahora, los isótonos. En el caso de los isótonos, estos son núcleos de diferentes elementos. Ojo, vamos allá a resaltar o subrayar esto, porque solamente en el caso de los isótopos son los mismos elementos. Pero en el caso de los isóbaros e isótonos, son diferentes elementos. Así que hay que tener en cuenta eso, ¿ok? Son diferentes elementos también para los isótonos. Solamente en el caso de los isótopos son el mismo elemento. Bueno, pero como su mismo nombre lo indica, isótonos, hay una N. Esa N nos hace recordar que se refiere a que tienen el mismo número de neutrones. ¿Ok? Muy bien. Yo les aconsejaría, si ustedes de alguna manera les gusta aprender esas reglas mnemotécnicas,
Miren, en los isótonos hay una N, que justamente representa los neutrones, ¿no es cierto? Ahí está, la N. En los isóbaros hay una letra A, entonces eso nos puede hacer acordar que tienen la misma masa atómica. Y en los isótopos, la letra T como que tiene una colita de un más, ¿no? Ahí está. ¿Y el más qué representa? Representa a los protones. Así que es una manera de acordarse, de manera mnemotécnica, una estrategia básica para poder recordar cada uno de ellos. Bueno, nos habíamos quedado en los isótonos. Los isótonos son núcleos que tienen diferentes elementos, pero con el mismo número de neutrones, pero diferente masa atómica. Bueno, veamos un ejemplo. Acá tenemos al carbono. A ver, acá tenemos al carbono y al nitrógeno, ¿no es cierto? Miren, en el caso del carbono y el nitrógeno, observamos que tienen acá 12 de masa atómica y 6 de número atómico. Es decir, tiene 6 neutrones y 6 protones. Ya saben ustedes que la cantidad de protones y neutrones vendría a dar como resultado la masa atómica, ¿no es cierto? Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿de qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta de que están compartiendo el mismo número de neutrones. Entonces, acá vamos a anotar cuánto vale el número de neutrones, ¿no? N, ¿a qué es igual? A 6, en el caso del carbono. Ahí está. Y en el caso del níquel, ¿cuánto vale N? Número de neutrones, también vale 6. ¿De dónde sale que son 6? Pues fácil. Se supone que para obtener el número de neutrones, recordamos aquí, colocándolo por acá por la parte inferior, que el número de neutrones es igual a la masa atómica menos el número atómico. Por esa razón es que 12 menos 6 da 6 y 13 menos 7 también da 6. Entonces, chicos, ahí está. ¿Qué tienen de igual los isótonos? Tienen igual N. Igual número de neutrones, ¿ok? Puede ser la letra N así, o si no, coloquemos la letra N minúscula con la bolita, que indica que no tiene carga eléctrica. Muy bien, chicos, entonces ahí están, esas son las 3 especies atómicas de acuerdo a los núcleos, es decir, lo que contienen dentro del núcleo. Vamos a borrar los dibujos y pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de lo que habíamos visto en la diapositiva anterior. A ver, ejemplo de isótopos. Ahí tenemos al carbono 12 y al carbono 14. Ejemplo de isóbaros, tenemos al calcio y al argón. Calcio 40-20, es decir, que tiene 40 de masa atómica y 20 de número atómico. Y el argón, que también pesa, tiene de masa atómica 40 y tiene 18 de número atómico. Y bueno, un ejemplo de isótonos, el magnesio y el sodio, ¿cierto? Ahí está. Bueno, ¿qué podemos observar? En el caso de los isótopos, miren, acá hemos colocado las propiedades. ¿Qué tienen en común? Tienen en común la Z, ¿no es cierto? El número de protones. Nos damos cuenta rápidamente que lo que tienen en común es el valor de Z. Entonces acá nos damos cuenta que Z es igual a 6. Y aquí el número atómico, vamos colocándolo aquí, Z también es igual a 6. Entonces, si a ti te preguntan, ¿qué tienen en común los isótopos? Igual Z, igual número atómico. Los isóbaros, ¿qué tienen en común? Veamos. Ahí está subrayado, ahí está resaltado. Tiene 40 nucleones cada uno. Es decir, 40 entre protones y neutrones. En términos prácticos, lo que tienen en común es la masa atómica, A.
¿Cuánto vale para el calcio? Vale 40. Y en el caso del argón, A también vale 40, es decir, tiene la misma masa atómica. ¿Ok? Entonces ya sabes, si te preguntan, los isóbaros, ¿qué tienen en común? ¿Qué tienen de igual? Tienen igual A, tienen igual masa atómica. Y en el caso de los isótonos, ¿qué tienen en común? Pues bien, ahí está resaltado. Tienen el mismo número de neutrones, ¿correcto? Entonces, aquí en el caso de los isótonos, N, número de neutrones, es igual a 12 para el caso del magnesio, y en el caso del sodio, N es igual también a 12. Entonces, si te preguntan qué tienen en común los isótonos, ¿qué vas a responder? Tienen igual número de neutrones. Muy bien, chicos. Esto les estoy explicando porque quiero que vean una tablita que es un resumen hasta ahora de lo que estamos viendo. En resumen, los isótopos, isóbaros e isótonos cumplen esta regla. Los isótopos tienen igual Z, pero diferente A, diferente N, es decir, diferente número de neutrones. Ya saben que la letra N representa a los neutrones, ¿ok? Los isóbaros, la palabra baros viene de peso, entonces tienen igual A, diferente Z, diferente N, diferente número de neutrones. Los isótonos, ¿qué tienen de igual? Tienen igual N, igual número de neutrones, pero diferente Z, diferente A. Y yo acá, en los ejemplos que les he mostrado, les he justamente demostrado el por qué. Los isótopos igual Z, isóbaros igual A, isótonos igual N. ¿Listo, chicos? Espero que hayan entendido. Ahora sí, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, es momento de ver lo que son los iones y los átomos isoelectrónicos. Vamos a ver primero los iones, ¿ok? Bien, un ion es un átomo o un grupo de átomos que tiene una carga. Eso es lo importante. Esta carga puede ser positiva o negativa. Y ojo, la carga de un átomo lo determina literalmente los electrones. Es decir, partamos de la idea de un átomo neutro. Un átomo es neutro cuando tiene el mismo número de protones y de electrones. Pero ya hemos visto por la teoría atómica actual que los electrones pueden saltar, ¿no es cierto? Pueden saltar de un nivel a otro y también pueden desprenderse del átomo, como hemos visto en la radiactividad, ¿no es cierto? Justamente así fue como se descubrió el electrón. Entonces, chicos, si los electrones pueden perderse o ganar también para un átomo, significa que ese equilibrio entre el número de protones y de electrones se puede alterar. Un átomo puede eliminar electrones o expulsar electrones, y si los expulsa, sus cargas negativas van a disminuir y van a ganar las positivas. Por lo tanto, se convertirá en un catión. Pero si gana electrones, ¿qué significa eso? Que está ganando cargas negativas. Por lo tanto, ahora las cargas negativas son más que las positivas. Por lo tanto, se llamaría anión. Entonces, ahí está más o menos, de manera breve, la explicación. Catión es un ion de carga positiva, mientras que el anión es un ion con carga negativa. En el caso del catión, es cuando ha cedido electrones. Por eso les digo, una clásica pregunta al estudiante distraído, que no está concentrado en la clase, es que catión, como es el ion con carga positiva, te preguntaría, ¿qué gana el catión? ¿Gana protones o gana electrones? Entonces, tengan cuidado, los protones, que son las cargas positivas, no se ganan. O sea, es imposible que un átomo gane cargas positivas según lo que estamos viendo.
solamente puede ganar o perder electrones, ¿ok? Si en este caso pierde electrones, es porque se ha cargado positivamente. Acá tenemos un ejemplo con el sodio. El sodio tiene 11 protones y 11 electrones en el estado neutro. Pero, ¿qué pasaría si pierde un electrón? Ahora se quedaría con 10. Como hay 11 protones y los protones no cambian, y tiene 10 electrones, significa que están ganando las cargas positivas. ¿En cuánto ganan? En 1. Entonces, por eso se le coloca un más. Un más. En el caso del anión, es un ion con carga negativa, como ya lo habíamos mencionado. Es un átomo que acepta 1 o más electrones. Acá tenemos un ejemplo. El cloro, en su estado neutral, tiene 17 protones y 17 electrones. Pero si gana un electrón, ahora tendría 18 electrones y 17 protones. Está ganando la carga negativa. ¿En cuánto? En 1. Por lo tanto, es Cl y un signo menos en la parte superior derecha. Muy bien. Ahora, los isoelectrónicos. Bueno, son los átomos que tienen igual número de electrones, como su mismo nombre lo indica. Pero para poder hablar de isoelectrónicos tendríamos que haber justamente mencionado qué son los iones. Puede ser importante mencionar. Tenemos ejemplos. Acá tenemos al neón, cuyo Z vale 10. ¿Qué significa esto? Que tiene 10 electrones, ¿no es cierto? Porque si está en estado neutro, tiene 10 protones y tiene 10 electrones. Aquí, el sodio, que se ha cargado con de signo positivo aquí, tiene una carga positiva. Como Z vale 11 y está positivo, significa que ha perdido un electrón. Si antes tenía 11 electrones y ha perdido uno, ¿con cuánto se queda? Con 10 electrones. Por eso decimos que tiene la misma cantidad de electrones que el neón. El magnesio, 2 más. Ese 2 y ese más significa que tiene 2 cargas positivas de más. O sea, su carga, su balance de carga al final es que tiene 2 cargas positivas de más. ¿Cuántos protones originalmente tenía el magnesio? Tenía 12. El número de protones es 12. ¿Y cuántos electrones en el estado neutro? Tendría que tener 12 también, ¿correcto? Pero si se ha cargado positivamente de 2 más, significa que ha perdido o cedido 2 electrones. Entonces, 12 menos 2, 10. De esa manera es como podemos encontrar el número de electrones. Y en el caso del flúor dice aquí con un menos, o sea, hay una carga negativa en exceso. El número atómico es 9, significa que tenían 9 protones. Si tiene 9 protones, es porque tenía 9 electrones en el estado neutro. Pero si se ha cargado negativamente con una carga negativa de más, significa que ha ganado un electrón. Y si antes tenía 9 y ha ganado 1, ¿cuántos electrones tiene ahora? 10 electrones. Por lo tanto, estas especies que vemos aquí, todas son con la misma cantidad de electrones, por lo tanto se llamarían isoelectrónicos. ¿Se entendió, chicos? Muy bien. En resumen, y ahora sí vamos a cerrar ya todo lo que hemos visto hasta el momento, podríamos resumir muy bien lo que hemos visto en esta imagen. Los isótopos o hílidos tienen igual Z, igual número atómico. Los isóbaros tienen igual masa atómica, igual A. Los isótonos tienen igual N, igual número de neutrones. Y los isoelectrónicos, como su mismo nombre lo indica, tienen igual número de electrones, igual E, según lo que he colocado acá. Así que esa sería una forma, digamos, práctica de acordarse todo. Isótopos, isóbaros, isótonos e isoelectrónicos. Bien, chicos, ahora sí. Tenemos una serie de preguntas, vamos a tratar de resolver algunas de ellas. La primera
instrucción dice completa los espacios correctamente. Las 4 primeras, como vemos, son de corte teórico. A ver, respondamos por lo menos un par y dejemos para la sesión de Zoom el resto. Por ejemplo, la primera pregunta dice, ¿cuál es la diferencia entre el protio, el deuterio y el tritio? Recordar que el protio, deuterio y tritio son los isótopos del hidrógeno, ¿no es cierto? ¿Y qué tenían de igual estos isótopos? Tenían igual Z. ¿Recuerdas que su Z valía 1? Tenía un protón, un protón, un protón. Pero acá me preguntan, ¿cuál es la diferencia? Ajá. La diferencia ya no está en los protones, porque eso sería una semejanza. La diferencia es que tienen diferente número de neutrones. ¿Cuál es la diferencia? El número de neutrones. Ahí está la diferencia entre estos isótopos del hidrógeno. Siguiente, número 2. Cuando un átomo gana electrones, ¿en qué se convierte? Bueno, si gana, sería un ión, pero ¿con qué carga? Si está ganando cargas negativas, significa que se está convirtiendo en un anión. Ahí está. Esa sería la respuesta. La 3. El flúor -1 y el sodio +1. ¿Qué son? Bueno, claramente son iones, ¿no es cierto? Pero no vamos a colocar son iones, porque ya sé como que eso se sobreentiende. Si tienen cargas eléctricas allí, es porque son iones, pero nos están preguntando algo más, que comparemos tal vez cuántos electrones tienen. El flúor tendría 9 más 1. Miren. Está muy grande la letra. Vamos a colocarlo por aquí. Miren, en el caso del flúor, ¿ya? En el caso del flúor, ahí, tiene 9 electrones. Ahí está. El flúor tiene 9 electrones en su estado neutro. Pero como dice menos, significa que está ganando un electrón. Entonces, más un electrón de ganancia, esto significa que tendríamos 10 electrones. Y en el caso del sodio, dice que su número atómico es 11, por lo tanto tiene 11 electrones en su estado natural, en el estado neutro. Pero como dice +1, ¿qué significa ese más? Esa carga positiva. Significa que ha perdido un electrón. Es decir, a estos 11 electrones le debo restar menos un electrón. ¿Y esto cuántos electrones me quedaría? Me quedarían 10 electrones. Entonces, ¿cómo se les llamaría a estas especies atómicas? Tendrían que ser isoelectrónicos, porque tienen la misma cantidad de electrones. El número 4, a los isótopos, ¿cómo se les llama también? Creo que ya lo mencioné, se les llama hílidos. Muy bien. A ver, resolvamos ahora sí la pregunta número 5. Dice, un átomo posee 10 partículas fundamentales y 4 neutrones. Bueno, las partículas fundamentales se refiere a las 3 que conocemos como los protones, neutrones y electrones, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver. Entonces, la cantidad de electrones, vamos a colocarlo con el signo de numeral, número de, así mejor, protones, más número de neutrones, más número de electrones. No le voy a colocar el signo, porque si le coloco signo, se podría confundir con la operación matemática, ¿ok? Debe ser igual a 10. Eso es lo que dice el problema, ¿correcto? Ahí está. Pero dice que tiene 4 neutrones. Entonces, ¿qué significa eso? Que
como dice que tiene 4 neutrones, entonces ya sabemos que esta expresión acá, esto sería 4. Vamos colocándolo acá, punto y coma, hashtag n es igual a 4. ¿Eso qué significa? Significaría que el número de protones sumado con el número de electrones es igual a 6, ¿correcto? Pero hay algo que no estamos considerando. Como dice que el átomo no dice que es un ion, entonces en el átomo neutro, ¿recuerdan? El número de protones es igual al número de electrones. Por lo tanto, ¿cuántos protones y cuántos electrones tendría? Si la suma es 6, significa que sería la mitad. Es decir, tendría 3 protones y 3 electrones. Por lo tanto, la respuesta sería 3. Así que marcamos, dice que encerremos con una circunferencia la letra de la alternativa correcta. Entonces, encerramos acá la A. ¿Ok? Muy bien. Resolvamos otra preguntita más. El resto lo hacemos también de repente en la clase por Zoom. Un elemento químico está formado por 3 isótopos de números de masa consecutivos. Ya, ok. Si en total poseen 51 nucleones fundamentales y 24 protones, calcule el número de neutrones del átomo más pesado. Ya. Bueno, recordar que los isótopos tienen el mismo Z. Así que por ahí debemos empezar. Bueno, vamos colocando mejor así. Miren, el elemento es uno solo. Vamos a colocar E porque no sabemos cuál es el elemento. Pero este elemento tiene un Z. Ahí. Un número mayúsculo, mejor vamos colocándolo porque si no se hace muy chiquito. Ahí está bien. Ya. Y tienen la masa atómica A. ¿Ok? Otro, vamos colocándolo por aquí, otro de ellos tiene el mismo Z, porque así son los isótopos, pero la masa atómica es A más 1, porque dice que son números de masa consecutivos, ¿no? Lo que mencionaba así la pregunta. Ahí está. Y el último elemento E tiene Z. Ahí está. Pero la masa atómica es A más 2. ¿Cómo lo sé? Porque justamente dice o menciona que sus números de masa son números consecutivos, es decir, A más 1 y A más 2, ¿ok? Si en total poseen 51 nucleones fundamentales y 24 protones, dice. ¿Qué significa eso? Vamos por partes acá. Entonces acá vamos colocando una raíz. Como me están diciendo que tiene 24 protones, ¿ok? Eso significa, vamos a colocar acá, una flechita, significa que Z más Z más Z, es decir, la suma del número de protones es igual a 24. Y ya se imaginarán ustedes qué significa eso. Significa que Z va a ser ¿cuánto? 3Z igual a 24. ¿Cuánto vale Z? Z vale 8, ¿correcto? Ya tengo el valor de Z. Ahora, utilizaré el dato del 51. El 51 significa los nucleones fundamentales. Y los nucleones fundamentales, básicamente, están justamente en el núcleo, por lo tanto, está considerando la suma de los protones y los neutrones. Es decir, la masa atómica. O sea, la masa atómica representa la cantidad de nucleones fundamentales. Nucleones, como su mismo nombre lo indica,
chicos, son los que están en el núcleo. Así que acá no entran los electrones, por si acaso, no se confundan. Los nucleones son las partículas que están en el núcleo. Entonces, ¿cómo sería? Por acá, otra flechita, indicando que A, mayúscula, sumado con A más 1 y sumado con A más 2 es igual a 51. De donde me quedaría como ecuación 3 veces A más 3 igual 51. Ya saben que acá sumamos el 1 y el 2. Me quedaría 3. Ahí está. Más espaciadito. El 3 pasaría a restar. 51 menos 3, ¿cuánto es? Serían 48. Y 48 entre 3. Eso me daría como resultado para el valor de A. A es igual a 16. ¿Está? Listo. Entonces, ahora sí, contestamos a lo que nos dicen. Calcule el número de neutrones del átomo más pesado. ¿Y cuál es el átomo más pesado? Sería el que está justamente aquí al final, ¿no es cierto? Este de acá. Entonces vamos acá a colocar bien el cuadrito. Listo. De este átomo me están pidiendo el número de neutrones. Por lo tanto, acá, otra flechita más. En el caso del elemento E, con Z igual a 8, ahí está, 8. ¿Cuál sería su número de masa? Su número de masa sería 18, dado que A vale 16, ahí está. ¿Cuánto vale el número de neutrones? Número de neutrones sería igual a... Bueno, el número de neutrones, chicos, haciendo con una ecuación simple, es A menos Z, ¿no es cierto? Recordando que A es el número de masa y Z es el número atómico, lo cual vendría a salir 18 menos 8, es decir, 10. Ahí está la respuesta entonces. Vamos a colocar, encerramos la clave, que sería la letra C. Muy bien. Bueno, la pregunta 7 dice, ¿cierto anión trivalente es isótono con el carbono 12? Ajá, e isoelectrónico con el neón. Determine el número de masa de dicho anión. Bueno, en este caso, chicos, lo que tienen que hacer es igualar el número de electrones y el número de neutrones para este anión trivalente, ¿no? No sabemos cuál es el elemento, pero más o menos lo vamos a representar de esta manera, una E de elemento, no sabemos cuál es. Tenemos acá un Z. Tampoco conocemos el número atómico. ¿Qué más? El número de masa, tampoco lo conocemos, lo vamos a colocar aquí en la parte superior. Pero sobre todo dice que es un anión trivalente. ¿Qué significa? Que tiene 3 valencias o 3 cargas negativas de más. Por lo tanto, sería 3 menos. Eso es lo que ustedes tendrían que considerar para este elemento, que es un anión. Ahora, ¿qué significa que sea anión trivalente? Significa que ha ganado 3 electrones de más. ¿Por qué? Porque si tiene cargas negativas de más, ha ganado, ¿cuántas? 3 cargas electrónicas de más. Y como este anión es isoelectrónico con el neón, que tiene 10 electrones, ¿ok? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que Z, vamos a colocarlo acá, Z, como ha ganado 3 electrones, es decir, vamos a colocar acá que el número de electrones vendría a ser igual a Z, que es el número atómico, pero sumado con 3.
Y como esto es igual en cantidad, es isoelectrónico con el neón 10, entonces sería igual a 10. ¿Qué deducimos de esto? Deducimos que Z es igual a 7. Entonces ya tenemos el número atómico del elemento. Ahora, para encontrar, dice aquí que es isótono con el carbono 12. ¿Y cuántos neutrones tiene el carbono? Facilísimo. El número de neutrones, en el caso del carbono, sería 12, que es A. Recordemos que es A menos Z, ¿no es cierto? Y esto sería 12 menos 6. Lo cual significa que el número de neutrones para nuestro elemento sería 6. Ahí está. Ya tengo el número de neutrones. Por lo tanto, ¿cuál será el número de masa de dicho anión? Entonces, flechita, A, número de masa, sería igual a Z más N. ¿Y esto cuánto sería? 7 más 6, esto sale 13. Ya tengo el número de masa de este anión. Por lo tanto, la respuesta sería otra vez aquí la letra C. Listo. Y bueno, el número 8 está facilísimo. El carbono 12, carbono 13, carbono 14, todos tienen el mismo Z. Y los elementos que tienen el mismo Z se llaman isótopos. Muy bien, entonces chicos, hemos resuelto, bueno, pensaba resolver solamente un par de preguntas para resolver el resto en la sesión Zoom, pero ya las resolví todas, así que ni hablar. Espero que haya quedado claro. Bien, les dejo estas preguntas para que puedan comprobar su aprendizaje y les agradezco, como siempre, estar siempre atentos y prestos para poder escuchar y atender la clase que siempre les doy semana a semana. Espero reforzar esto a través de la sesión siguiente en la plataforma Zoom. Cuídense mucho, chicos. Nos estamos viendo.